Hola a todas y a todos, comunidades de aquí de esta zona de Villamitre en Berazategui, Plátanos, Hudson, esta esquina, digo yo siempre, de la diócesis de Quilmes, y a los amigos y amigas que nos vamos encontrando en la reflexión semanal del Evangelio. La liturgia del domingo 19 nos trae la continuación del relato o el discurso del pan de vida, Juan 6, 41 a 51, donde Jesús va a profundizar ese primer acontecimiento de la multiplicación de los panes, buscando que los discípulos y esa multitud no se contenten solo con comer, sino, habrá dicho también Jesús, entender el signo o los signos que él va produciendo y definitivamente identificarse Jesús con el pan de vida. Hoy va a dar un paso más todavía de profundidad Jesús y va a decir que el pan que el Padre da para la vida del mundo es su carne. ¿Mm? El Evangelio entonces profundiza la significación del pan, de esa multiplicación con que comienza el capítulo 6. En primer lugar, es un alimento que se multiplica y sacia el hambre. Es la primera necesidad de esa multitud. En un segundo momento, ese pan que se comparte es el que promueve la fiesta. Ese es el signo que tienen que descubrir de algún modo esa multitud, no solamente comer, sino darse cuenta que eso ocurre porque se comparte lo poco que se tiene. Pero hay todavía un tercer paso que es descubrir que el pan que buscamos de verdad es el pan de vida que es Jesús. El pan de vida que es comunión con la carne de Jesús, con su vida, con su proyecto, ¿no? Compartir el pan significa compartir la misma suerte de Jesús, compartir su proyecto. Estamos hablando en este domingo de esa dimensión eucarística de este relato que la Iglesia siempre creyó desde el comienzo de su caminar. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida, dice el Evangelio de Juan. La clave entonces es la palabra carne. La palabra carne que designa todo lo que constituye la realidad del hombre, con sus posibilidades y con sus debilidades también. El Evangelio de Juan va a insistir mucho. Desde el prólogo recordemos cómo comienza el Evangelio de Juan, la bisagra, el punto clave del prólogo de Juan. En el capítulo primero va a decir: la palabra de Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne. Lo repetimos cada vez que rezamos el Ángelus, ¿no? Para que habitara Dios entre nosotros. El Evangelio entonces va a insistir en que la clave de la salvación, del hecho salvador que promueve Dios, es la encarnación. Dios no se hizo ángel, se hizo carne. Y esta es la certeza de nuestra fe cristiana. Certeza que celebramos en cada Eucaristía, que sacramentalizamos en cada misa. El Verbo se hizo carne, el Verbo lo compartimos en la palabra que escuchamos y en la mesa fraterna y sorora que extendemos para identificarnos, para entrar en comunión con el proyecto de Jesús. Dios entonces se hace carne, podríamos decir también se hace cultura, se hace historia, eso es hacerse carne. Dios no habita nubes, podríamos decir, sino en terminología joánica, el cielo para el Evangelio de Juan es la plenitud del amor. Dios no está en las nubes, no es una cuestión etérea la presencia de Dios, sino que el Dios de Jesús está en la plenitud del amor. En el amor que se tengan los unos a los otros, ahí habitará el Señor. Si leyéramos el versículo 54, que hoy no está dentro de esta perícopa que leemos en la misa, va a decir el Evangelio con mucha fuerza: el que come mi carne. Literalmente, si tradujéramos literalmente, el verbo es el que mastica mi carne. Según la costumbre judía, los alimentos de la comida pascual había que masticarlos cuidadosamente.
Esto contrasta con algunas indicaciones piadosas. Me acuerdo cuando yo tomé la primera comunión, me decían que no tenía que masticar la hostia, simplemente tragarla. Con el tiempo pensé que lo que no se mastica no se asimila. Nada más alejado de la propuesta eucarística, ¿no? Dice el Evangelio que hay que masticar, hay que comer la carne. Yo creo que hemos desencarnado la Eucaristía, la hemos deshumanizado, intentando sacralizarla. Por eso, para asimilar un alimento, debo masticarlo bien, van a decir los judíos en esa indicación pascual. Y nosotros sabemos que la masticación es la primera digestión, dirán los que saben. Y es interesante que San Agustín va a decir que así como nosotros asimilamos los alimentos que comemos y los hacemos parte de nosotros, cuando comemos a Jesús sacramentalmente en la Eucaristía, nos hacemos parte de Él, ¿no? Como al revés. Los alimentos los hacemos parte de nuestro cuerpo y cuando entramos en comunión eucarística, nosotros nos hacemos cuerpo de Jesús, imagen de Jesús, nos hacemos presencia de Jesús, somos parte de Él. Jesús entonces no va a mitigar el escándalo que esto produce a los oídos judíos. Añade que es preciso también beber su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, va a decir el Evangelio. Esto que decíamos, para el oído judío es escandaloso, para nosotros en la tradición cristiana será como el centro de nuestra celebración creyente. Hombres y mujeres reunidos en nombre del Señor, compartiremos el pan dando gracias, celebrando esta novedad. Dios toma nuestra carne viva, la carne de la existencia humana. De la misma manera entonces que el alimento natural se une orgánicamente al hombre, así también el que come la carne y bebe la sangre de Jesús entra en unión con su propia vida, pero además con la vida de toda la humanidad, con la esperanza y con los dolores de los hombres. Vivir entonces cristianamente es entrar en comunión con el Hijo y con el Padre, va a decir Jesús también en este texto. Y esto es lo que celebramos cada domingo, encontrarnos con Dios en la carne de Jesús, podríamos decir. Encontrarnos con Dios en la carne de Jesús. Experimentando así la vida eterna, va a decir el Evangelio de Juan. La vida que no vence ninguna muerte, la vida del amor. Pero unirse a Jesús es también unirse a la humanidad, a esta humanidad que sufre en esta Argentina con un 54% de pobreza y un 20% de indigencia, como dijo la Universidad Católica hace pocos días. Esta humanidad que busca, que espera justicia, paz. Esta humanidad que se regocija, que canta y que baila también, ¿por qué no? Esta humanidad de ricos y pobres, humanidad de santos y pecadores. Nada, esto simplemente. Vayamos a la Eucaristía a encontrarnos con Dios en la carne de Jesús y por lo tanto en la carne de nuestros hermanos que sufren y que gozan. Virutas de comunión, podría terminar con este poema de C. B. Lázaro, un jesuita que escribe así: compartir el pan, la brisa y lo vivido, liberar al tiempo del agobio de la prisa y al dinero de la manía de la posesión, pensar más en el otro que en lo mío, dejarse desnudar por lo inaudito, unirse a cada hombre en la desgracia, sentar a la abundancia frente a la escasez y a la apariencia junto a lo que soy. Que cada diálogo dé luz a un nuevo sentir y cada beso resucite un trozo de la piel. Que cada pérdida me empuje a ir más lejos y cada desalojo me suba a un nuevo tren. Que en la noche brille el ser de todo lo creado y en mi no saber le deje a Dios
nacer resucitado. Que Dios te bendiga este domingo en la Eucaristía, comulgando con Él y con toda la humanidad. Que así sea.